Estado estacionario como vibraciones naturales. La ecuación que describe cómo evoluciona en el tiempo la función de onda de un electrón se llama ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger, considerada como una pieza matemática, está muy relacionada con las ecuaciones que utilizamos para describir los instrumentos musicales. El átomo de hidrógeno, visto como un instrumento musical, es como un gong tridimensional que es rígido en el exterior, lejos del protón, pero más fácil de poner en movimiento cerca del centro. Esto significa que las vibraciones de nuestro instrumento, cuya fuerza está codificada en la magnitud de la función de onda, tiende a concentrarse cerca del centro y así que la función de onda tiende a concentrarse cerca del centro, como también hace desde luego su nueva probabilidad asociada. Esta es la función mecano cuántica rigurosa de la afirmación de que el protón atrae el electrón. Estamos listos para entender cómo la moderna mecánica cuántica, basada en funciones de onda y la ecuación de Schrödinger, captura y a la vez trasciende la más alta musicalidad de Bohr. El paso más importante para comprender cómo funciona cualquier instrumento musical desde una perspectiva física es entender sus vibraciones naturales. Corresponden a sus notas, los patrones de vibración que el instrumento puede mantener durante lapsos de tiempo sustanciales y que son fáciles de excitar, es decir, de tocar. En ese espíritu, dado que la ecuación de Schrödinger para un electrón en un átomo se parece mucho a la ecuación para las vibraciones de un instrumento musical, deberíamos considerar las soluciones que se parecen a vibraciones naturales. Resulta que una vibración natural de la función de onda significa algo en extremo simple y atractivo para su nueva probabilidad, a saber, que no cambia en absoluto. En más detalle, usando números complejos, cuando hablamos de una cuerda vibrante como en la figura 24, lo que vibra, es decir, lo que cambia con el tiempo, son las posiciones de los elementos de la cuerda. Para una función de onda, lo que cambia es el patrón de números complejos que asigna los diferentes puntos del espacio. En las vibraciones naturales, el cambio es simple. La magnitud de los números complejos permanece fija, pero sus fases cambian, todas en igual cantidad. De ahí que los cuadrados de sus magnitudes, que es lo que aparece en la nube probabilidad, no cambien en absoluto. Estas vibraciones naturales de la función de onda, que corresponden a nubes de probabilidad invariantes, tienen las propiedades que anticipó Bohr con sus estados estacionarios. El electrón persistirá en cualquiera de esos patrones de manera indefinida, y ningún otro patrón tiene esa propiedad. Más aún, se puede calcular la energía asociada a esas vibraciones naturales, y resulta que coinciden con las energías de las órbitas permitidas de Bohr. Echemos un vistazo a algunos de estos estados estacionarios. La figura 26 muestra su nube de probabilidad. En todos los casos, el protón está en el centro, y lo que vemos en el perfil bidimensional de una nube tridimensional. El brillo de la nube indica su tamaño como función matemática, de modo que es más probable que el electrón se encuentre en cada uno de estos estados donde la nube es más brillante. Las nubes más compactas corresponden a estos estados estacionarios de menor. Figura 26. Cada imagen muestra una instantánea de la nube de probabilidad de un electrón, tomada de uno de los estados estacionarios del hidrógeno. Es más probable que el electrón se encuentre dentro de la nube, es más brillante. En cada caso, un solo protón está en el centro de la nube. Las mismas formas orbitales se aplican a los electrones en otros átomos, como el del carbono. Hacer justicia a las funciones de onda en sí mismas, en oposición a sus nubes proyectadas de probabilidad, requiere más trabajo, pero da unas recompensas más fértiles. En la lámina CC vemos uno solo de los estados estacionarios. Las superficies son superficies donde la magnitud de la función de onda tiene un valor constante. Aparecen seccionadas, de modo que podemos ver su interior. Los colores indican la fase de la función de onda, como un número complejo. Tienes que imaginar esta imagen como una instantánea al pasar el tiempo. Los colores cambian en ciclos. Los átomos son psicodélicos. Lámina CC.
Los átomos físicos. Cuando se describen matemáticamente, son objetos tridimensionales que pueden producir, para la estimulante mirada de un artista, unas imágenes de belleza excepcional. Aquí tenemos una vista cortada de la nube de electrones en un estado excitado particular del hidrógeno. Para los expertos, el estado NLM igual a 4, 2, 1. Las superficies son superficies de igual probabilidad. Los colores representan las fases relativas. La moderna teoría cuántica, pese a su mayor complejidad, tiene unas ventajas abrumadoras sobre el modelo pionero de Bohr. En la moderna teoría cuántica, la transición entre estados estacionarios ocurre como una consecuencia lógica de las ecuaciones. Físicamente surgen debido a la interacción entre los electrones y el fluido electromagnético. Como esta interacción es bastante débil comparada con las fuerzas eléctricas básicas que atan a los electrones, solemos hacer bien en incluirlas como una corrección mientras retenemos los estados estacionarios como punto de partida. En este tratamiento hallamos que las transiciones no son auténticas discontinuidades, aunque ocurren deprisa. La regla de Bohr, que determina qué órbitas se permiten, fue formulada claramente solo para electrones individuales. En los años de peligro, más o menos entre 1913 y 1925, hubo muchos intentos de adivinar las reglas para situaciones más complicadas, pero cuando Schrödinger, y algo antes Heisenberg, surgió con su ecuación, era tan obviamente superior e incluso tan obviamente correcta que casi de inmediato emergió como el consenso y evolucionó deprisa hasta la moderna teoría cuántica. Y a juzgar por su éxito abrumador y continuado, parece que también a la naturaleza le gusta la teoría cuántica. Es más musical. El proceso que reemplaza a los saltos cuánticos es especialmente interesante. En él, el electrón engendra energía electromagnética, en forma de un fotón, donde al principio no había ninguna. Esto ocurre cuando el electrón encuentra actividad espontánea en el fluido electromagnético y, aportando un poco de su propia energía, amplifica esta actividad. De esta forma, el electrón transita a un estado de menor energía, un fotón virtual que convierte en un fotón real, y se hace la luz. Frío, austero y precioso. Antes de seguir adelante, me gustaría detenerme un momento para pelearme con un héroe de mi juventud, Bertrand Russell, quien escribió: la matemática, bien mirada, no solo posee verdad, sino belleza suprema. Una belleza fría y austera, como la de la escultura, sin atractivo para ninguna parte de nuestra naturaleza más débil, sin las trampas preciosas de la pintura o la música, y aún así de una pureza sublime, y capaz de una perfección adusta que solo el arte más grande puede exhibir. No es exactamente que yo esté en desacuerdo con esa afirmación, pero creo que su tono puritano resulta desacertado, y viniendo de Russell, muy raro. La belleza fría y austera puede ser maravillosa, pero las trampas preciosas lo pueden ser también. Son complementarias. La ecuación de Schrödinger es tan fría y austera como se puede ser, pero también es la fuente de la lámina CC. Átomos artesanos. En años recientes, las fronteras de la física atómica se han movido de la observación al control y la creación. Los estudiosos del artesano se han licenciado para convertirse en artistas por derecho propio. En una frontera, los ingenieros atómicos han hallado formas de atrapar átomos aislados. Esto permite echar una mirada limpia sobre los procesos cuánticos básicos. Por ejemplo, uno puede registrar los cambios repentinos de estado que ocurren cuando un átomo individual emite o absorbe luz y observar los saltos cuánticos de Bohr en tiempo real. Los ingenieros atómicos pueden también manipular esos átomos, exponiéndolos eléctricos o magnéticos, o a la luz. Esto permite un control exquisito. Los átomos individuales son unos materiales maravillosos para la ingeniería, porque están esencialmente libres de rozamiento, y sus propiedades pueden modularse.
usando los campos y anticiparse de manera fiable usando la teoría. Los átomos son los mejores relojes del mundo. Por ejemplo, actualmente los mejores relojes atómicos tienen una precisión de 1 segundo por cada 1000 millones de años. Otra frontera es hacer nuevas clases de átomos. Los puntos cuánticos, quantum dots, son estructuras artificiales que están basadas en los mismos principios de los átomos naturales, pero hechos a medida de los requisitos humanos. En realidad, son nuevas clases de instrumentos musicales, diseñados para trabajar con la luz en vez de con el sonido. En esencia, un punto cuántico consiste en un pequeño número de electrones confinados en un pequeño espacio, en el que han sido atrapados por unos campos eléctricos esculpidos con ingenio. Los puntos cuánticos confieren una flexibilidad enorme para el diseño de detectores y generadores de luz. Eso puede resultar muy útil para extender la percepción de color, como vimos antes, y para muchas otras aplicaciones. Los pioneros de la física atómica nunca soñaron con manipular átomos individuales. No hablemos ya de hacer átomos artificiales. En sus escritos iniciales, hasta que puedan encontrar declaraciones que niegan la posibilidad de la ingeniería cuántica. Bohr, en particular, subrayó la división entre un mundo clásico y un mundo cuántico, distinto que podría observarse de formas limitadas, pero no aprovecharse para la ingeniería. Pero su investigación, conducida al principio por la búsqueda de la belleza y por simple curiosidad, ha engendrado nuevas tecnologías maravillosas e infinitamente prometedoras. Hay una lección que extraer de esto. Hay muchos tipos de recompensas que se dan a la gente por servicios tangibles. Esas recompensas pueden darse en forma de salarios, beneficios, estatus social y cosas así. Pero la riqueza acumulada de la ciencia básica y del arte suele derivar de esfuerzos cuyo valor definitivo no es inmediatamente obvio. Incluso en los casos en que un descubrimiento tiene una clara importancia, pueden pasar muchos años hasta que el trabajo rinda algún beneficio económico. O el beneficio puede ser íntegramente cultural y no convertirse nunca en económico, en el sentido usual. La gente que se esfuerza por incrementar este tipo particular de riqueza consagra su carrera profesional a una inversión a largo plazo en mejorar la vida de la humanidad en su conjunto. ¿Y qué terco hombre de negocios o qué consumidor va a pagar por eso? Con todo, la historia nos enseña que esa devoción compensa con creces a largo plazo y para el bien común. Una sociedad sabia debería valorar las oportunidades de estimular esa devoción. Vuelve Platón. Los detalles de la teoría atómica de Platón, basada en átomos que toman la forma de los sólidos platónicos, son por completo erróneos. Y aún así los átomos de Platón sirven como una metáfora hermosa y adecuada de la cosa real, porque capturan verdades centrales. La materia realmente está, hecha de unas pocas clases de átomos. Los átomos realmente existen, en un gran número de copias perfectamente idénticas. Las propiedades de los materiales realmente están determinadas por las propiedades de los átomos que los construyen. Y lo que era más importante para Platón, los átomos encarnan ideales. En la teoría original de Platón, los átomos encarnaban la geometría hermosa de la simetría. En la teoría moderna, los átomos son las soluciones de hermosas ecuaciones. Un estrato más abajo, como verás, volvemos a la simetría. Si tienes un ordenador lo bastante potente y le metes las ecuaciones adecuadas, el ordenador podrá predecir cualquier propiedad del átomo que pueda medirse. No hace falta nada más. En ese sentido preciso, los átomos encarnan las ecuaciones. La belleza de la restricción. Las leyes fundamentales de la física moderna son leyes dinámicas. Son leyes, en otras palabras, que gobiernan cómo cambian las cosas con el tiempo. Convierten los inputs, las condiciones de un tiempo dado, en outputs. Las condiciones en otro tiempo. Pero les gusta trabajar con cualquier input. Por tanto, no imponen ninguna estructura.
A primera vista, entonces, los átomos que conocemos son un producto improbable de las ecuaciones dinámicas que los producen. Los átomos de un cierto tipo, átomos de hidrógeno digamos, son unas estructuras que existen en un número enorme de copias idénticas, y ni evolucionan, ni se desgastan, ni en un ambiente estable exhiben ninguna propiedad que varíe con el tiempo. Mirando atrás en la historia, gracias a la velocidad finita de la luz, podemos ver, mediante su espectro, que los átomos de las galaxias, hace mucho tiempo, y muy muy lejos, se comportan del mismo modo que los átomos que vemos en la Tierra hoy. También podemos comparar con exquisita precisión los espectros en laboratorios vecinos, o en el mismo laboratorio 2 semanas después. En la manufactura humana, el uso de partes intercambiables fue una innovación revolucionaria y muy ardua de alcanzar. ¿Cómo lo consiguió la naturaleza? ¿Cómo puede la uniformidad, cuando se ha logrado por un ajuste cuidadoso, resistir a las servidumbres del tiempo? Y si los bloques de construcción son estables en grado supremo y resistentes al cambio, ¿cómo surgieron en primer lugar? Maxwell estaba atento a este asunto e intrigado por él, ya que lo veía como una evidencia de un creador benevolente. Así lo expresó. Como sabemos, hay causas naturales funcionando que tienden a modificar, si no a destruir a largo plazo, todas las dimensiones de la Tierra y del sistema solar entero. Pero aunque con el paso de las épocas han ocurrido catástrofes, y aún puede que ocurran en los cielos, aunque los sistemas antiguos pueden disolverse y otros nuevos evolucionar de sus ruinas, las moléculas con los que se construyen esos sistemas, las piedras fundacionales del universo material, permanecen intactas y sin estrenar. Continúan hoy tal y como fueron creadas, perfectas en número y tamaño y peso, y por los imborrables caracteres impresos en ellas podemos aprender que la aspiración de exactitud en la medida, verdad en la afirmación y justicia en la acción, que tenemos por nuestros más nobles atributos como hombres. Son nuestros porque son constituyentes esenciales de aquel que el principio creó no solo los cielos y la tierra, sino también los materiales con los que los cielos y la tierra se construyen. Newton se maravillaba de la estabilidad del sistema solar y pensaba que ello requería alguna reparación ocasional del creador. En la cita anterior, por razones similares pero aún más convincentes, Maxwell se maravilla de la estabilidad de las estructuras materiales, revelada por su precisa similitud y por la posibilidad de una química precisa. Átomos frente a sistemas solares. Si no es por supervisión divina, ¿cómo emergen los átomos de la química moderna? Con sus propiedades exactamente reproducibles y estables, a partir de unas ecuaciones que son esencialmente ecuaciones del cambio. Para apreciar la fuerza de esta pregunta, contrastémosla con otra pregunta de aspecto similar que tiene una respuesta muy diferente. Es, ¿cómo vivimos? La pregunta que inspiró a Kepler. ¿Qué determina el tamaño y la forma de nuestro sistema solar? Para la pregunta de Kepler, la respuesta moderna es, esencialmente, se trata de un accidente. Ningún principio fundamental fija el tamaño y la forma de nuestro sistema solar. Hay muchas formas posibles en que la materia se puede condensar como una estrella rodeada de planetas y lunas, como también hay muchos posibles manos de póker. La que te toque es cuestión de suerte. De hecho, los astrónomos están ahora explorando sistemas planetarios en estrellas distintas a nuestro Sol y hallando que están organizados de muchas maneras diferentes. Todos estos sistemas evolucionan según las leyes de la física, pero esas leyes son dinámicas, no establecen el punto de partida. La perspectiva dinámica de Newton vence a la aspiración kepleriana de un ideal geométrico. ¿Significa esto que todo vale? Desde luego que no. Podemos relacionar muchos rasgos del tamaño y la forma del sistema solar con principios fundamentales.
Algunos se pueden rastrear hasta su origen en el colapso gravitatorio de una gran nube de polvo y gas. Vemos que este proceso ocurre en otras partes de la galaxia y en particular en la nebulosa de Orión. Que el grueso de la masa cabe en una estrella central como nuestro Sol es una consecuencia lógica, porque la gravitación universal estimula de materia y las acumulaciones muy grandes de masa generan la suficiente presión central para encender reacciones nucleares y formar una estrella. Los hechos que impresionaron tanto a Newton, que todos los planetas orbitan más o menos en el mismo plano, la eclíptica, y en la misma dirección, reflejan su papel como almacenes de momento angular, centrifugados a medida que se condensaba la nube de gas original. Otras propiedades reflejan la larga influencia de la historia, que va limando las rebabas, por decir así. El hecho de que la misma cara de la Luna mire siempre hacia la Tierra es una de esas propiedades. La rotación de la Luna generaría poderosas mareas que actúan como rozamiento. Es de suponer que, en el pasado remoto, ocurría esa rotación, pero que se ha ido apagando. Por razones similares, la duración del día terrestre se ha ido incrementando. El registro geológico que muestra fluctuaciones diarias en el depósito de los estuarios indica que en el período cámbrico, hace unos 600 millones de años, el día duraba unas 21 horas. También podemos predecir de manera aproximada el tamaño y la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, partiendo de una consideración de un tipo muy diferente. Esto es, si el tamaño y la forma de esa órbita fueran diferentes, no habría vida inteligente que pudiera observarla, porque en esas circunstancias, cualquier forma de vida que se apareciera siquiera de lejos a la que conocemos sería imposible, o al menos muy difícil. Entre otros problemas, si la órbita es mucho mayor, el agua superficial se pierde por evaporación. Si la órbita es mucho mayor, el agua superficial se congela. Y si la órbita no es más o menos circular, tenemos violentos cambios de temperatura. Los argumentos de este tipo, que elevan las condiciones para nuestra existencia a la categoría de principios, se llaman argumentos antrópicos. En su forma más general, los argumentos antrópicos plantean muchas preguntas. En primer lugar, ¿quién es el nuestra en nuestra existencia? Si exigimos que todo lo que sea necesario para la existencia de, digamos, Frank Wilczek, o para la tuya, lector, estaremos convirtiendo en principios muchas circunstancias especiales que realmente no queremos considerar propiedades fundamentales del universo, ni del sistema solar, ni siquiera de la Tierra. Un enfoque más razonable seguramente es basar las predicciones antrópicas en el principio más laxo de que emerja algún tipo de inteligencia capaz de hacer observaciones y predicciones. Incluso esa formulación, sin embargo, plantea cuestiones difíciles en la accidentada frontera de la biología. ¿Qué condiciones permiten la emergencia de la inteligencia y de la filosofía? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la observación? ¿Qué es la predicción? Nuestras restricciones en el tamaño y la forma de la órbita de la Tierra aportan un ejemplo modesto, bastante directo y benigno del razonamiento antrópico. Nos encontraremos más tarde con ejemplos más intrépidos y polémicos. Tal y como reconoció Maxwell, si los átomos y las moléculas funcionaran según los mismos principios que el sistema solar, el mundo sería muy diferente. Cada átomo sería distinto de cualquier otro, y cada átomo cambiaría con el tiempo. Ese mundo no tendría la química que conocemos, con sustancias definidas y reglas fijas. No resulta obvio de inmediato qué es lo que hace que los sistemas atómicos se comporten de un modo tan diferente.
En ambos casos tenemos un cuerpo central masivo que atrae a varios más pequeños. Las fuerzas que entran en juego, sean gravitatorias o eléctricas, son similares a rasgos generales. Ambas decrecen con el cuadrado de la distancia. Pero hay tres factores que hacen muy diferente el resultado físico, produciendo átomos estereotípicos, pero sistemas solares individualizados. Primero, mientras que los planetas difieren entre sí, como las estrellas, todos los electrones tienen exactamente las mismas propiedades, como las tienen todos los núcleos de un elemento dado, o más exactamente de un isótopo dado. Segundo, los átomos obedecen las reglas de la mecánica cuántica. Tercero, los átomos tienen hambre de energía. El primer punto de esta explicación, desde luego, no hace más que llevarse la pregunta a otra parte. Estamos intentando explicar por qué los átomos son iguales entre sí. Y empezamos diciendo que otras cosas, los electrones, son iguales entre sí. Volveremos a eso más tarde. Pero tener las mismas partes no garantiza de ningún modo el mismo resultado. Incluso si todos los planetas fueran idénticos y todas las estrellas lo fueran también, seguirían habiendo muchas posibles diseños de un sistema solar, y todos estarían sujetos al cambio. Hemos visto cómo la mecánica cuántica aporta un carácter discreto y unos patrones fijos a la descripción de objetos continuos que obedecen a ecuaciones dinámicas. Es la historia, recordará el lector, que se desarrolla en las figuras 24, 25 y 26, así como en la lámina CC. Para redondear el caso, tenemos que entender por qué los electrones de los átomos suelen hallarse solo en uno de su infinidad variedad de patrones. Aquí es donde entra nuestro tercer punto, el patrón de mínima energía, el denominado estado fundamental. Es el que encontramos en general, porque los átomos tienen hambre de energía. ¿Por qué tienen los átomos hambre de energía? En último término, se debe a que el universo es grande, frío y está en expansión. Los átomos pueden pasar de un patrón a otro emitiendo luz y perdiendo energía, o absorbiendo luz y ganando energía. Si la emisión y la absorción estuvieran equilibradas, entrarían en juego muchos patrones. Eso es lo que pasaría en un sistema caliente y cerrado. La luz emitida en cierto momento se absorbería después y se establecería un equilibrio. Pero en un universo frío y en expansión, la luz emitida se escapa a los vastos espacios interestelares y se lleva con ella una energía que nunca devuelve. De esta forma encontramos que las ecuaciones dinámicas que no pueden por sí mismas imponer ninguna estructura, lo hacen mediante el Jiu-Jitsu, arte amable, enfocando el poder con otros principios. Guían los poderes restrictivos de la mecánica cuántica y la cosmología. La cosmología explica su pobreza energética, y la mecánica cuántica muestra cómo la pobreza energética impone una estructura. Imagen e inspiración. Creo que la lámina CC es una obra de arte extraordinaria. Utiliza trucos astutos de perspectiva y sombreado para dar la impresión de tridimensionalidad, a lo que es, después de todo, una imagen bidimensional. También usa un diseño seccionado y una elección con buen gusto de las superficies expuestas, esto es, superficies de igual probabilidad, para revelar la estructura intrincada del objeto. Los átomos de hidrógeno tienen solo un electrón, escalando un peldaño de complejidad. Hasta el átomo de helio tenemos dos electrones. Un átomo cuántico con dos electrones es un objeto mucho más difícil de visualizar y que yo sepa nunca se ha hecho muy bien. El reto es que, para cada posible posición de un electrón, la función de onda del otro es un objeto tridimensional diferente. Así que, en realidad, el hogar natural de la función de onda total para el sistema de dos electrones
Es un espacio de 3 más 3 igual a 6 dimensiones. No es un desafío menor presentar un objeto semejante de una forma que el cerebro humano encuentre comprensible. Las ideas que he mencionado sobre la expansión del espacio de la percepción del color pueden ser útiles aquí. Los artistas científicos ambiciosos, en el espíritu de Brunelleschi y Leonardo, aceptarán este desafío como una oportunidad para su creatividad. Revelarán aspectos profundos de la realidad que serán hermosos al tiempo que abrirán nuestra mente. La lámina CC es, espero, una señal de las cosas que están por venir. Las imágenes valiosas de los átomos compartirán con su mezcla regularidad y variación. La cualidad de los mandalas aportarán también una perspectiva formidable de la observación que ocupa el corazón de la espiritualidad mística. Tat Twam Asi. Tú eres eso.